Hola, muy buenas. Vamos a continuar con nuestra serie de videos con respecto a la implementación del uso de cachés en nuestras RESTful APIs. Y pues como estuvimos viendo un poco en el video anterior, pues estuvimos haciendo la implementación de un Application Insights justamente para poder medir de una manera pues un poco más profesional la salud de nuestra API como tal. Entonces, recapitulando un poco, recuerda de que normalmente cuando nosotros hacemos la implementación de telemétricas para poder llevar la trazabilidad del servicio, ¿no? Cómo está corriendo en particular, por ahí se empiezan a ocupar estas librerías de telemetry, como lo puedes ver en esta sección de aquí. Y bueno, pues las funciones que van a hacer que constantemente pues, se esté llevando el trace de cómo se va ejecutando nuestra API en particular. Dicho eso, ahora en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en implementar la API en particular. La manera en cómo dejé por el momento la respuesta de uno de los queries, a ver si quieres podemos irnos a Series Catalog, lo dejé que me esté trayendo 300 registros de acuerdo según esta tabla que tenemos en esta parte de acá. Entonces, si gustas, lo podríamos colocar, por ejemplo, a 600 registros y podríamos probar cuánto tiempo nos estaría tomando esto en particular. Entonces, si mandamos a llamar nuestro endpoint, nota de que ahorita aproximadamente anda en unos segundos, ¿no? Un segundo, unos 61, ¿no? Que es una respuesta bastante aceptable. Si quieres, aumentémoslo a unos 4000. Y aquí creo que ya empezamos a ver un poco más, ¿no? La latencia. Sumámoslo a unos 8000 registros. Estamos con 3 segundos siempre. Vamos a hacer una última prueba con 10.000. Vamos a darle send. Y 3 segundos 66. No, creo que está pues bastante bien. Vamos a quedarnos por el momento con este experimento. Ahora lo que vamos a estar implementando, como te comenté anteriormente, va a ser el uso de Redis en particular. Para eso vas a tener que instalar esta librería Redis. Yo estoy utilizando la versión 5.0.1, sin embargo, hay una versión más reciente por si quieres probar esa versión más nueva que actualmente se encuentra en la documentación. Si no, si llegas a tener pues algún problema en particular, puedes utilizar la misma versión que estoy trabajando yo, ¿de acuerdo? Dicho eso, ahora que pues hoy sí ya tenemos toda la colección de librerías que estamos utilizando para la implementación de este proyecto, no, recuerda que pues Fast API básicamente es la librería que nos ayuda a poder configurar nuestro servidor web, que nos ayuda a configurar nuestro proyecto para que trabaje como una app, una RESTful API. Ubicorn, que es el que nos ayuda a configurar el servidor web PyODBC para poder conectarnos con la base de datos. Firebase Admin para poder gestionar todo el tema del password. El .env para poder hacer la carga de las variables de entorno hacia el sistema operativo. El monitoring OpenTelemetry y el OpenTelemetry para Fast API para poder llevar todo el trace, ¿no? La trazabilidad de nuestros endpoints, de cómo la aplicación está trabajando, y Redis, que pues nos va a servir para poder estar utilizando la base de datos de caché. Yo ya lo había dejado instalado en mi environment. Recuerda que puedes hacer un pip install individual de cada una de estas, o si tienes este requirements.txt, puedes hacer el pip install requirements
en el caso de que estés configurando tu ambiente desde cero como tal. Otras cosas muy importantes que debemos de tener en consideración al momento que nosotros ya tengamos la base de datos de caché. A ver, aquí pues yo ya estuve haciendo pues un par de pruebitas, ¿de acuerdo? Antes del video como tal. Pero aquí yo te recomiendo muchísimo en la parte de settings, en Authentication, en la parte de Access Key. Esto va a estar marcado, Disable Access Key Authentication. Por el momento te recomiendo que lo desmarques, ya que la autenticación que nosotros vamos a estar haciendo es la que nosotros vamos a poder extraer de esta sección de aquí. Yo tuve un par de problemas utilizando el connection string tal cual como lo mencionan en esta sección de acá. Por lo cual te voy a dejar dentro del campus el ejemplo que al final yo estuve siguiendo para poder configurar propiamente el connection string, ¿no? Que ese es el que te vas a llevar a tu proyecto del RESTful API. Entonces, nuevamente recuerda que aquí es muy importante que en la parte de Authentication nos vayamos. Recuerda, una vez que ya tengas levantada la base de datos de caché, nos vamos a Authentication y tenemos que deshabilitar la parte de Access Key Authentication, ¿de acuerdo? Y esto pues nos va a ayudar a poder manejar la conexión con nuestra base de datos directamente con el connection string que se propone en esta sección de acá. Bueno, de hecho la versión más reciente que estamos utilizando para Redis es la 6.2.0, ¿de acuerdo? Por si tú quieres probar esta versión también. Dicho eso, bueno, en Release History también nota de que el último release, no, la 6.2.0, fue el 27 de mayo de 2025. No, hoy que es 10 de julio, pues realmente es una versión bastante reciente, por lo cual es una librería que efectivamente le están dando mantenimiento y la comunidad pues actualmente se encuentra activa en el uso de esta librería en particular. Dicho eso, ahora que ya tenemos claro cuáles son las librerías de acuerdo y las configuraciones dentro del Azure, yo en la variable de ambiente yo me llevé este Redis Connection String. Este es el nombre que yo estoy colocando y por aquí estoy colocando la configuración del Connection String. Nuevamente yo te voy a dejar dentro del campus un ejemplo, claramente no con la información sensitiva como contraseñas, para que lo puedas testear. Una cosa más, en la parte de firewall, yo agregué la IP pública con la cual yo estoy saliendo por temas de que solamente esté aceptando conexiones de esta parte de aquí. Claramente, pues cuando ya se le haga release, esto pues tiene comunicación interna dentro de los mismos recursos de Azure y no debería de dar problemas en particular. Ok, entonces eso solo como para que lo tengas presente en la configuración del servicio que vas a estar trabajando y configurando. Una vez pues que ya tenemos toda esta estrategia hecha, lo que deberíamos de hacer en Utils es agregar un nuevo archivo. Este nuevo archivo es el que a nosotros nos va a ayudar a poder manejar la conexión con la base de datos, cómo vamos a crear nuevas llaves o cómo vamos a poder hacer el retrieve de esas llaves también. Entonces le vamos a llamar Redis Caché, Redis-caché.py, y te voy a dejar acá ya el código de acuerdo de qué es lo que nosotros vamos a estar utilizando para poder hacer todo el gestionamiento con Redis en particular. Entonces aquí tengo 4 funciones bastante sencillas. La primera es para poder obtener el cliente, ¿no? que nos va a ayudar a hacer o establecer la conexión con Redis. Nota de que aquí estoy leyendo la variable de ambiente que en este caso a mí me ayuda a poder extraer ese connection string. Entonces esto al final del día pues me va a retornar nuevamente ese cliente conectado a la base de datos. Get from cache, pues yo le voy a mandar el cliente, le voy a mandar el key y esto pues me va a devolver, en el caso de que exista,
el valor asociado a esa llave, ¿no? De esta base de datos, que por cierto, esta base de datos pues funciona como si fuese una llave valor, haz cuenta caso como la estructura de un diccionario, solo que pues tiene su propia lógica de storage o de almacenamiento en particular. Tenemos la función para poder eliminar, ¿no? Claramente le mandamos el cliente, le mandamos el key y esto automáticamente pues me va a ayudar a poder eliminar una llave que ya se encuentre dentro de la base de datos. Y por último vamos a tener la función que me va a ayudar a crear una nueva llave con su valor. Y también ¿no? Pasamos en este caso el Redis Client, pasamos el cache key o el key del diccionario, como lo quieras ver, mandamos el valor que va a estar asociado, que normalmente tiende a ser un objeto o una lista o pues como tú lo veas más pertinente. Y aquí pues le mandamos un expiration. El expiration, si no me recuerdo, se manejaba en milisegundos para que tú puedas especificar cuánto tiempo quieres que esa caché pues esté viva en particular. Recuerda de que una de las características de las bases de datos de caché es que son volátiles, ¿de acuerdo? O son efímeros. Uno puede delimitar el time to leap o el TTL, que básicamente el TTL lo que nos dice es una vez ya ha pasado un determinado periodo de tiempo, el diccionario ¿no? con esa llave automáticamente se elimina de la base de datos. Recuerda que ese es el concepto de las bases de datos de caché. Son bases de datos temporales donde tienen una infraestructura pues, bastante robusta que permite una gran cantidad de conexiones y que responde pues claramente pues muy rápido porque la respuesta básicamente ya está calculada, no hay que hacer ningún tráfico, ningún procesamiento computacional pesado a nivel de servidor de base de datos como lo hace la SQL, porque pues de una u otra manera aquí pues ya va a estar escrita la respuesta en particular, ¿de acuerdo? Entonces básicamente estas son las funciones que vamos a estar utilizando con Redis para poder estar manipulando y estar teniendo esa interacción con la base de datos. Entonces nuevamente yo lo estoy dejando sobre mi carpeta de utils y ahora pues lo que podríamos hacer es empezar a modificar la lógica de lo que vendría siendo nuestra función que empieza a obtener las respuestas de la base de datos, ¿de acuerdo? En particular. Entonces, claramente aquí se gana algo y se pierde algo, ¿de acuerdo? Se gana algo en el sentido de que, pues, nuevamente, si el cálculo que estamos haciendo es muy complejo y a nivel de servidor de base de datos, pues lleva su tiempo. Claramente la primera estrategia es atacar la base de datos con un tema de índices, siempre y cuando no afectemos el proceso de escritura, más si es una base de datos de TPS. Y pues la caché debería ir siendo como de las segundas o terceras opciones que debes de evaluar para poder optimizar las respuestas de tus endpoints en particular. También vale aclarar de que hace mucho el sentido que nosotros hagamos la implementación sobre data que normalmente es categorizada como data de catálogos o data que transaccionalmente sabemos que no cambia de una hora a otra hora o que sabemos que no va a cambiar de un segundo a otro, por ejemplo, ¿no? Porque ahí claramente pues la caché lo que puede hacer es darnos más bien una experiencia engañosa de que no se está actualizando la data como debería de actualizarse, ¿de acuerdo? O como nosotros lo esperaríamos en particular. Entonces, bueno, aquí de utils vamos a importar nuestras librerías de Redis. Utils.redis caché. Vamos a hacer el import. Y vamos a tener el del get Redis client. Storing caché. El get from caché. Y delete caché. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las que vamos a estar utilizando. Vamos a comentar por acá.
Estas son las funciones que vamos a estar utilizando para poder estar interactuando con nuestra caché. Ahora, como nosotros bien mencionamos, este endpoint de acá, al final del día yo tengo que ir a buscar al Redis la llave con la cual yo voy a identificar la manera en cómo se está mandando a llamar o a ejecutar esta función. Por el momento, yo lo puedo dejar un poco en crudo, ¿de acuerdo? Esta parte de acá, y lo puedo dejar como series caché key. Y aquí puedo especificar cuál va a ser el nombre de esa llave. Normalmente el estándar, ¿no?, que maneja la comunidad es que nosotros aquí colocamos el nombre de la entidad y después de los 2 puntos nosotros colocamos el nombre de la entidad o el nombre del proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi caso es el proyecto. Podría hacer referencia a catalog. Y aquí podría hacer, digamos, referencia a algún valor en particular. Digamos, si yo quisiera hacer que pues mi endpoint trajera información filtrada por algo, ¿no?, que aquí estuviese recibiendo algún parámetro por query string, yo podría hacer que este valor de aquí sea dinámico, por ejemplo, ¿no? O sea, agarrar el valor que viene como parámetro en esta sección de acá y concatenárselo en esta sección de acá. Pero en este caso, como yo los estoy mandando a traer todos en buena práctica, lo podría dejar seteado como 2.all, ¿no? Y esa es la llave que yo voy a definir o que yo voy a querer almacenar dentro de mi base de datos de caché. Podríamos dejar también en duro acá el caché, el time to leap o el TTL. Y aquí lo podríamos dejar como 1800 segundos, creo que son, ¿no? Que este es el equivalente a 30 minutos. Lo podemos corroborar súper rápido. En 30 minutos nosotros tenemos 60 segundos. 60 minutos, perdón. Sí, ok, entonces está por minutos, ¿de acuerdo? Sí, entonces lo tenemos acá por minutos. 1800 minutos no es el equivalente a 30 minutos, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces una vez que ya tenemos esta sección de acá, segundos, de acuerdo, perdón, son segundos, ¿no? En este caso 30 minutos, ¿no?, multiplicado por 60, ¿no?, nos daría 1800 segundos, ¿sí? Una disculpa. Ok, entonces esto también lo podemos dejar pues definido como constantes, ¿no? De que pues sabemos que son cosas que no van a estar cambiando en particular. Y podríamos ahora empezar a hacer la implementación de la lógica de cómo nosotros vamos a empezar a traer nuestra o cómo vamos a empezar a combinar esta función que tenemos en esta sección de acá con nuestra caché. Entonces, definitivamente lo primero que deberíamos de hacer en esta parte de acá, en el Redis Client, es que mandar a llamar nuestro cliente, ¿de acuerdo? Que este es el que vamos a estar pasando por parámetros a las funciones para poder obtener o eliminar una llave en particular. Luego, cache data. Podríamos crear esta variable para poder obtener con get data, get from cache, ¿no? Recuerda que este era el que nos retornaba a nosotros la información en el caso de que se encontrara ya almacenado directamente en la base de datos. Entonces vamos a hacer el igual acá. Y aquí vamos a mandar nuestro cliente, nuestro Redis Client, y vamos a mandar la llave, ¿no? En este caso, recuerda que sería series cache key. Una cap. Aquí también. Y bueno, aquí podríamos validar. If cache data. Creo que lo podríamos colocar en pasado. Cache data, ¿de acuerdo? Podríamos hacer el return, ¿de acuerdo? El series catalog, no, algo muy parecido a lo que tenemos en esta sección de acá, solo que sería de cache data, no, en este caso de este de aquí.
Entonces podríamos hacer eso. Podríamos encapsular esto en una función, ¿no? Para que no se vea tan imperativo, ¿no? Y que quede un poco más declarativo. Podríamos declarar esa función. Pero bueno, ya lo dejo un poco más a tu conveniencia, ¿de acuerdo? Pues si realmente tú lo quieres manejar de esa manera. Ahora, una vez que si no encuentra la caché, claramente no haría el return y pasaría a la sección en la que hace la consulta, ¿de acuerdo? Si quieres podemos agregar un poco más de tiempo, ¿no? En esta parte de acá. Aquí ya pues nos haría la consulta, claro está. Ejecutamos nuestro query, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente, convertimos la respuesta a un diccionario y antes, de acuerdo, de hacer el return de esto, lo que ahora podríamos hacer es almacenarlo en nuestra caché. Entonces aquí podríamos nuevamente, no lo mismo, mandar nuestro Redis client, luego el caché key, que sería el series caché key. Luego, si recuerdas, vendría siendo la data, que en caso sería el diccionario, de acuerdo, que tenemos con el JSON.loads. Y por último sería el caché TTL, ¿no? Que es cómo va a estar expirando esa información que nosotros vamos a almacenar. Y una vez que pues ya tenemos eso, pues básicamente este endpoint que nosotros tenemos en esta sección de acá estaría funcionando ahora bajo la lógica de la caché como tal. Entonces, nuevamente, ganamos y perdemos. Perdemos en el sentido de que si es el primer endpoint, estamos agregando una nueva operación de búsqueda que claramente pues no nos va a retornar nada, pero vamos a ver el pago de eso o el pay una vez pues ya esto se encuentra en la caché y pues empieza a mejorar el tiempo de respuesta de este endpoint en particular. Si me voy nuevamente al llamado de mi endpoint y lo vuelvo a llamar, recuerda que aquí lo puse el doble, la última llamada. Entonces nota cómo este pues ya está empezando a tomar más tiempo porque claramente pues aquí ya empieza a validar el tema de si existe la información en la caché o no. Bueno, aparte de que estoy trayendo 20.000 registros, que pues claramente eso lo va a hacer pues más pesado, ¿no? La respuesta que nosotros estamos esperando de la base de datos también. Entonces esta primera llamada nuevamente es la que pues de una u otra manera pues está tomando su tiempo y una vez nosotros hagamos la segunda, esa segunda ya debería de ser pues un poco más rápido. Recuerda de que también te puedes ir en la parte de overview, en la parte de consola y aquí podrías darle un scan 0, ¿no? Para ver si tenemos alguna llave. Como puedes ver por el momento aquí dice que no tenemos nada. Entonces vamos a continuar esperando que se termine de ejecutar la respuesta de este endpoint. Vamos a ver si nos muestra alguna consola. ¿Será que no? Ok. Entonces, nota de que se estuvo 1 minuto 38. Aquí puede ser que haya sido un tema también porque estaba escribiendo en la caché, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues sucedió un proceso de escritura también que antes pues no lo teníamos previsto, pero nuevamente en una segunda llamada pues debería de ser pues una experiencia muchísimo más rápida en particular. Aquí nuevamente si volvemos a correr nuestro scan 0, nota que ahora ya tenemos una llave almacenada dentro de nuestra base de datos de caché. Ahora si esto yo lo vuelvo a llamar, nota cómo pues considerablemente mejoró su tiempo de respuesta a 3 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a volver a llamar. 3 segundos 58, ¿de acuerdo? Si nos vamos
Ahora nuestro Logs Analytics. Nota, ¿no? Como aquí pues ya nos empieza a decir, por ejemplo, cómo se disparó el tiempo de respuesta, ¿no? Que nosotros estuvimos haciendo anteriormente. Aquí pues nos está diciendo el número de peticiones que hemos estado haciendo. Recuerda que nos podemos ir a Application Map en esta sección de acá. Aquí dice que he hecho 6 llamadas, ¿no? Claramente pues unas que hice antes de iniciar la grabación del video. Recuerda de que por acá si llegas a tener problemas de que no ves la información que tal vez hiciste el día anterior o algo por el estilo, puedes cambiar perfectamente el filtro que tú tienes en esta parte de acá para ver todos los llamados que se han estado haciendo en las últimas horas en particular, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos clic acá, nota que aquí nos dice el endpoint, ¿de acuerdo? Que hemos estado ejecutando o que hemos estado llamando. Y pues aquí se puede ver el promedio, ¿no? De cómo se ha estado mandando a llamar este endpoint en particular. Entonces, nota como aquí tengo el 1 minuto 64 segundos, ¿de acuerdo? Bueno, el 1.64 minutos, perdón, o sea, 1 minuto con 30 o 40 y algo segundos, ¿no? Y nota que después la segunda llamada que tuvimos, pues efectivamente bajó considerablemente su tiempo, ¿no? de ejecución como tal. Entonces, aquí se puede ver, pues, de una u otra manera la eficiencia de la caché, ¿no? Cuando nosotros, pues, empezamos a traer bastante data masiva en particular. Entonces, recuerda de que claramente aquí, después de 30 minutos, lo que va a suceder es que esto se va a eliminar, ¿no? Etcétera. Y cuando volvamos a hacer otra llamada, ese primer cliente que manda a llamar el endpoint, pues se va a ver, ¿no? Ese tiempo de latencia en particular. Ahora, la buena práctica que normalmente nosotros podemos ver en esta parte de aquí viene un poco de la mano de cuando nosotros queremos hacer un post. Si nosotros quisiéramos hacer un post, la práctica lo que nos dice es que deberíamos de eliminar lo que se encuentra en la caché porque un nuevo dato fue agregado, ¿no? Y se vuelve a construir hasta que otro endpoint más lo vuelva a ejecutar o lo vuelva a llamar, ¿de acuerdo? Entonces esa es un poco la práctica que normalmente se menciona. Ahora, aquí hay un tema definitivamente de diseño de APIs que, como ya te había comentado, muy seguramente tú ya lo manejas, de acuerdo, por todas las otras clases en las que ya te ha tocado construir APIs en particular. Y es un poco el tema del uso de los headers. El header, recuerda que de una u otra forma, pues a mí me sirve para poder autenticar y autorizar cómo ese endpoint cómo y quién va a consumir ese endpoint en particular. Normalmente, pues la buena práctica, nuevamente, si yo tengo este endpoint que me revuelve todo el catálogo de series que yo tengo, muy seguramente esto yo lo voy a tener pegado dentro de algún website, web app, dentro de un mobile app, lo que sea, donde se va a empezar a ver toda esa información de series, donde tal vez yo quiero contribuir con comentarios, calificándola, etcétera, como tal. Y pues de primera vista ver el catálogo, un usuario no autenticado debería poder verla. Ahora, la acción, por ejemplo, de querer calificar una serie es un usuario autenticado y autorizado. Pero hacer la entrada de una nueva serie debería de ser solamente un usuario administrador, ¿de acuerdo? El que debería de hacer esa operación. Nuevamente, como lo mencioné antes, lo correcto es separar las APIs. Todos los endpoints que tengan que ver con tareas administrativas debería de ser forzosamente un repositorio aparte, un proyecto aparte, un contenedor aparte. Si fuese microservicio, claramente podría estar dentro de la misma configuración de Kubernetes, ¿no? Seccionado en ciertos pods en particular. O pues en una web app aparte en el caso de que lo estemos manejando con web apps, con Docker, etcétera.
Pero pues la buena práctica nos dice eso, ¿no? Claramente pues a veces tenemos limitaciones de presupuesto, etcétera, para poder levantar nuevos recursos en particular o por algún tema de restricción de gobierno de TI. Entonces cuando nosotros tenemos eso, pues lo que nos toca es agregar pues un poco más de validaciones para que nuestra API por lo menos funcione como debería de funcionar. Entonces, nuevamente, el hecho de venir y decir que yo quiero calificar una serie, muy seguramente es un endpoint que sí debe estar autenticado y autorizado por un usuario normal, ¿de acuerdo? Pero el hecho de querer agregar una nueva serie debería de ser con un endpoint donde el usuario está autenticado, autorizado y es un administrador. Dicho eso, yo hice un pequeño cambio en mi base de datos donde yo coloqué al usuario, de acuerdo a que el usuario fuese un usuario administrador, ¿no? Por ahí agregué una columna y ahorita por el momento lo tengo marcado como 1. La verdad fueron cambios muy sencillos los que estuve haciendo dentro de security. Sí, dentro de security, cuando mando a construir el JWT, ahora le mando un atributo más, que es el atributo del admin, ¿de acuerdo? Y forma parte del payload que se construye al momento que nosotros queremos autenticar y autorizar a nuestro usuario, ¿sí? Entonces, hice esta pequeña modificación. Claramente, cuando hacemos el login del usuario, en el controlador, Firebase, Register, Login User, ¿no? Por aquí cuando mando a llamar, nota el query que estábamos haciendo antes, pues estoy colocando el admin, ¿de acuerdo? Como parte de la respuesta del endpoint que yo estoy esperando. Bueno, aquí obtengo su respuesta, aquí convierto la data en particular. Y aquí construyo pues de una u otra manera ese JWT o ese JSON Web Token que a mí me va a ayudar a poder obtener el token que voy a estar pues enviándoselo al frontend. El frontend lo va a guardar en una cookie o en el local storage y posteriormente pues me lo va a estar enviando a los endpoints, ¿no? Para poder consumirlos como tal. Entonces nota de que claramente pues aquí le estoy pasando también como parámetro el admin. Ahora dentro del security, este validate que yo tengo en esta sección de acá es un validate que funciona pues bastante bien para usuarios autenticados. No autenticados es porque autenticados es porque claramente JWT es válido, etcétera, y autorizados pues aquí viene siendo un tanto por la parte del active. Ahora, para que sea un usuario administrador, aquí deberíamos de validar de acuerdo de que si no es administrador también nos devuelva algún error en particular. Entonces nuevamente aquí lo que podríamos hacer muy rápidamente es copiar y pegar esta función. Y aquí podríamos validar podríamos mandar a llamar acá el admin. Va a ser igual a payload.get del admin. Aquí a este vamos a llamarle validate admin. De hecho, a este nuevo decorador que vamos a estar construyendo. Y aquí vamos a agregar la validación, ¿no? Que si no es administrador, not admin, dos puntos, vamos a hacer el raise, el HTTP exception, y le vamos a devolver el status code del forbidden, que es el 403. Y en el detail, vamos a colocar not admin. Perfecto. Ok, entonces una validación de más, ¿de acuerdo? Que estamos agregando en esta sección de aquí. Ahora que ya tenemos creado el decorador que va a servir pues, específicamente para lo que vendría siendo el administrador,
Podríamos ahora irnos, bueno, eso lo vamos a mandar a llamar dentro de un momento dentro del main. Y aquí en Series Catalog, pues claramente lo que tocaría ahora es crear, ¿no?, el método para poder hacer la entrada de un nuevo método. Entonces lo podemos hacer súper rápido, ¿no? Recuerda de que aquí vamos a crear la función de create serie. Este va a recibir como parámetro serie data, que va a ser del tipo serie catalog. Y en buena práctica, este nos podría retornar el objeto ya creado. Los puntos. Vamos a colocar un try acá. No, pero aquí vamos a hacer claramente pues muchas operaciones. Entre ellas pues con la base de datos, etcétera. Bueno, si quieres las vamos agregando en el momento que las vayamos necesitando. Entonces, a ver, aquí claramente recuerda que yo estoy utilizando pues una base de datos que yo la cargué, no creé reglas de identity ni nada por el estilo porque los IDs ya existían, ¿de acuerdo? Entonces, claramente lo correcto es que si esta es una base de datos transaccional, un TPS, pues el ID es autoincrementable, no tendría que hacer ninguna operación en particular como tal, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer un poco en duro ahorita. Recuerda que esta no es para nada buena práctica, simple y sencillamente es por la naturaleza de los datos que yo estoy enviando en particular. Entonces nos podemos ir a la base de datos, ¿de acuerdo? Y más o menos aquí el query podría ser agarrar el máximo del ID de series.catalog. Lo podemos correr. Aquí nota de que una pues pequeña validación, ¿no?, que podemos hacer es que qué pasa si no hay un máximo como tal. Entonces podríamos validar que si esto fuese nulo, ¿no?, en el peor de los casos, nos retorne un 0 también. No es el caso, de acuerdo, pero es una validación totalmente válida, valga la redundancia, que vale la pena agregar, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos colocarle el nombre de la columna o el alias que le estamos dando a esta agregación que estamos haciendo en esta sección de acá. Entonces este sería el max ID. Entonces me voy a llevar este query acá, lo voy a pegar, ¿no? Tiene mayor complejidad esta consulta. Vamos a colocar max ID result va a ser igual a wait execute query JSON. Recuerda que este de acá pues por el momento no va a ocupar ningún commit, entonces lo podemos dejar de esta manera. Y max ID data, no, porque hay que transformarlo con nuestro JSON .loads del max ID result. Perfecto. Entonces aquí podríamos hacer una pequeña validación. If not, max ID data or la longitud es igual a 0. Y podríamos hacer un raise, ¿no?, diciendo de que tuvimos pues algún problema obteniendo este resultado, ¿de acuerdo? Entonces http exception status code igual a 500, ¿no?, que es el que normalmente nos denota problemas de comunicación de red. Detail, y aquí podríamos colocar failed db también connection, ¿no?, etcétera. Ok, una pequeña validación, de acuerdo, ¿no?, que podemos agregar. Ahora el current
max ID. Vamos ahora a extraer el valor escalar de esto, ¿no? Va a ser de max ID data en el elemento 0, ¿no? Normalmente recuerda que esto lo retorna en una lista. Vamos a obtener un get de el max ID, que es el nombre que nosotros le colocamos a la columna, ¿de acuerdo? Y pues queremos que nos traiga el elemento, no el valor escalar de esta sección de acá. Entonces este sería nuestro current ID. New ID sería igual a current max ID más 1, ¿de acuerdo? Nuevamente, recuerda de que si yo hubiese tenido como un identity, esto no hubiera sido necesario. Sin embargo, pues por tema de practicidad, yo también agregué el ID que ya venía de la base de datos que yo descargué y cargué en mi base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, en buena práctica, si tú tienes bien configurada tu TPS, esta sección que acabo de hacer, pues claramente no va a ser necesaria como tal. Luego podríamos hacer el query, ¿no? Del insert. Vamos a hacer un insert query. Recuerda de que en Python nosotros podemos colocar triples comillas para poder hacer saltos de líneas en queries que nosotros definamos en particular. Entonces pues, aquí podemos hacer un insert into series .catalog, catalogs, ¿no? Y aquí claramente vamos a insertar el ID, el name, el original name, el overview, el status y, si no mal recuerdo, el último era el original language. Perfecto. Y aquí iría los values, ¿sí? Que aquí pues por la implementación que nosotros hacemos con el PyODBC, pues básicamente aquí sería, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos entonces 6 signos de interrogación. Teníamos 2 acá, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Perfecto. Y claramente pues lo otro sería declarar params, que es la manera en cómo nosotros vamos a mandar estos parámetros. Params, así. Puede ser una lista. Una sería el new ID. Y luego sería de series data.name, de series data.original name, .overview, status y original language. Original language. Vamos a hacer nuestro insert result. Va a ser igual a wait, execute query JSON y mandaríamos nuestro insert query, mandaríamos nuestros params y por último el needs commit, y claramente esto lo dejaríamos como un true, porque recuerda que operaciones como inserts, updates, ejecuciones de procedimientos almacenados donde sabemos que suceden estas operaciones de insert, update o delete, pues siempre se ocupa decirle al driver, ¿no?, que nosotros utilizamos, que haga el commit en la base de datos para que se efectúen los cambios que nosotros estamos haciendo en particular. Por último, podríamos crear un objeto, created object, o created serie podría ser también. Va a ser igual a series catalog
¿no? Y aquí podemos mandar, ¿no? El ID va a ser igual a new ID. Y así sucesivamente con todos estos de acá. Sería de esta manera. Perfecto. Ok, entonces con esto básicamente ya manejamos lo que es el insert. Ahora lo que tocaría es pues hacer la eliminación del elemento en la base de datos y que el próximo get que se haga, pues ese get sea efectivamente el que nos traiga la nueva información. Entonces vamos a invalidar básicamente la caché, ¿no? Entonces vamos a crear Redis client. Va a ser igual a get Redis client. Y vamos a hacer caché deleted. Caché deleted va a ser igual a delete caché, ¿no? De las funciones que habíamos importado en la sección de arriba, vamos a mandar a nuestro cliente y vamos a mandar la key que en este caso queremos eliminar también. Y haciendo eso, pues básicamente ahora hoy sí podríamos hacer el return del created object, ¿no? Que es el de arriba. Y creo que aquí se nos saltaron pues un par de try catch que podríamos hacer por si nos da algún error con la base de datos o algo en particular. Pero bueno, una vez que ya tenemos la implementación de este método para poder crear, ahora en el main vamos a hacer el import. Primero de security vamos a hacer el de validate admin, ¿de acuerdo? Por el momento, pues de los endpoints que nosotros vamos a implementar, pues van a ser endpoints, el del post particularmente, que solamente un administrador va a tener permiso de ejecutar como tal. Y vamos a importar de series catalog del controlador el create, vamos a ver cómo se llamaba. Sí, create series. Ok. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a ir acá. Vamos a crear este nuevo endpoint. @post. @app, perdón. .post. Vamos a colocar series. Aquí vamos a colocar, aquí podríamos especificar la respuesta, response model. Que va a ser de tipo series catalog. Y el status code esperado sería el 201. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería con este primer decorador. Luego vamos a mandar a llamar el decorador nuestro, el que nosotros creamos, que es el de validate admin. Y aquí ya declararíamos la función. Async def create new series. Vamos a mandar el response o el request, perdón, vamos a ver si lo tenemos importado. Está. De acuerdo, como por ejemplo lo tenemos en esta sección de acá. Podríamos mandar estos. Y series data. Series data, que va a ser de tipo series catalog. ¿No? Esto esperaríamos que nos retorne un series catalog. Vamos a crear dos puntos. Y create series.
va a ser igual a await de create series de series data y hacemos el return de el objeto que acabamos de asignar en esta parte de acá. Y bueno, en buena práctica ese debería ser la implementación de nuestro endpoint para poder agregar un nuevo elemento. Entonces recuerda que por lo menos aquí vamos a actualizar. Por lo menos aquí para poder consumir este post es muy necesario pues tener un token válido, ¿de acuerdo? Entonces aquí en login, bueno, yo en Postman ya tenía el login, ¿no? Anterior, entonces podría mandar a llamar este de acá. Aquí ya me estaría devolviendo un token válido. Este lo puedo pegar. Recuerda que al root, pues de una u otra manera ya le habíamos quitado, ¿no? la validación del header como tal. Entonces aquí podríamos agregar este nuevo request que va a ser de tipo post del dominio, ¿no? Que ya teníamos. Aquí, perdón, vamos a dejar post y aquí sería de series. Perfecto. A ver, aquí claramente vamos a decir que truco es que en el workspace que yo creé, ¿no? En esta parte de aquí, en authorization, yo lo podría colocar el better token y guardarlo. El único problema es que lo heredan todos los endpoints y no todos los endpoints lo ocupan y eso podría generar confusión de una u otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, en lo particular, digamos en esto, pues yo sí prefiero mandarlo yo manualmente, ¿no? Ahora, si no lo quieres agregar directamente, por ejemplo, como lo tenemos en esta parte de aquí, pues claramente lo puedes, se puede hacer manual, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, bueno, aquí vamos a borrar este token. Vamos a guardarlo. Este sería el del post, create serie. Vamos a hacerlo un poco más grande. Create serie catalog. Perfecto. Y claramente pues aquí en el body sería raw. Ya lo tenemos como JSON y podemos copiarnos, por ejemplo, de series de acá el valor que le vamos a mandar. Recuerda que el ID no es necesario porque lo calculamos y pues aquí podríamos dejar todos estos valores así, ¿no? Entonces vamos a darle send y nota cómo hizo esa nueva entrada, por lo cual ahora la próxima llamada que yo haga a series, ¿no? Debería de estar por encima de los 3 segundos que estábamos haciendo anteriormente. También claramente si nosotros nos vamos a la caché, vamos a la consola, le damos scan 0, ¿no? Va a estar vacío porque exactamente el endpoint del post se comportó como lo esperábamos, ¿no? Que tenía que eliminar esa información que acabamos de crear. Entonces aquí nuevamente si hacemos este send, pues nota que pues va a empezar a aumentar nuevamente su tiempo de respuesta porque aparte de estar trayendo la información, está escribiendo en la base de datos de caché también. Entonces aquí claramente pues vamos a tener esa mala experiencia para ese primer usuario. Ya para el segundo ya debería de ser pues claramente muchísimo más rápido, ¿no? Aquí se estuvo 16 segundos. Vamos a dar un nuevo send. Y aquí ya se estuvo 4 segundos, ¿de acuerdo? Lo volvemos a llamar, ¿no? 4 segundos, 4 segundos con 74 milisegundos, ¿no? Entonces, pues sí se ve pues de una u otra manera esa mejoría como tal. Y claramente pues podemos ir, bueno, aquí podemos hacer el scan, ¿no? Ya vamos a ver la llave. Podemos regresar a nuestro Application Insights.
y podríamos ver nuevamente, ¿no?, esa mejora en nuestra respuesta. No nota de que, por ejemplo, acá tenemos una respuesta que estuvo por 16 segundos, que fue la que no hace poco hicimos. Nuevamente aquí nos podemos ir a Application Mart, Identity LA APIs. Vamos a ver. Ok, nota que aquí identificó el tema del post, ¿no?, que habíamos hecho para poder obtener la respuesta del token. Entonces nota que está bien interesante porque aquí también traquea los llamados a otros endpoints que nosotros estemos haciendo que no estén dentro de nuestro ecosistema como tal. Porque si puedes ver, aquí me está identificando que yo mandé a llamar, en este caso, el endpoint con el cual estoy autenticando con el Google o con el Firebase en particular. Entonces está súper bueno el ejercicio, ¿no?, también para que puedas ver cómo este tipo de herramientas te hacen como que ese mapeo automático de todos los recursos que se mandan a llamar en particular. Entonces aquí otra vez le damos a Investigate Performance y seleccionamos el nota todos los que se están mandando a llamar, ¿no?, en esta sección de acá ahora. Si mandamos a llamar únicamente el de series, ¿no?, aquí podemos ver el que se había tardado primero, que estaba en 1.64, luego este de 3.51, ¿no?, 8.67, que fue el segundo que mandamos a llamar, y pues pareciera que el último todavía no lo ha traído en particular, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, nota cómo esto, pues, como Analytics, pues realmente sí está bastante interesante toda la trazabilidad y las métricas que podemos sacar del comportamiento de de las APIs que nosotros pues empezamos a desarrollar. Ya el siguiente paso pues claramente sería hacer el release de acuerdo de nuestra aplicación. Creo que eso ya es un poco tema visto, ¿no?, por los otros videos que hemos abordado. Y pues claramente para tu proyecto pues sí se esperaría que hagas el release de la API como tal. Dicho eso, espero que te haya gustado esta serie de videos y que pues hayas aprendido un poco más sobre la correcta gestión, ¿no?, de las APIs, monitoreos, cacheos, etcétera. Cómo implementamos decoradores para poder hacer autenticaciones, autorizaciones, si queremos que sea un administrador o no. A ver, aquí claramente pues podríamos hacer rápidamente el ejemplo de actualizar al admin. Vamos a hacer un update. Series usuarios. Usuarios user set. Claramente como solo tenemos uno, pues no es necesario que seleccionemos a qué usuario en particular. O sea, simplemente los puedo colocar a todos como 0, porque solo tengo un usuario. Y pues aquí claramente pues forzosamente tengo que volver a generar un nuevo login, ¿de acuerdo? Copiar esto, irme al post, en la parte de authorizations o en la de headers, en esta sección de acá, borrar este token y copiar el nuevo. Vamos a ver, está borrando. Bien, démosle send. Y aquí ya nos dice que el usuario no es un administrador, ¿de acuerdo? Entonces claramente pues ya todo eso ya queda súper validado directamente del decorador que estuvimos implementando. Dicho eso, nuevamente muchas gracias por haber llevado a la práctica, ¿no?, de estos videos también. Y nuevamente pues espero que esto te dé una nueva visión, ¿no?, o un nuevo diseño del desarrollo de tus APIs.